Hola, muy buenas tardes. Hoy venimos a presentar el caso 2 de la materia Proyección y Análisis de Mercado de la licenciatura en Mercadotecnia. En esta presentación vamos a explicar un poco sobre el caso 2, el caso de un hospital el cual no está contando precisamente con los recursos que debería, con la calidad que debe de ofrecerse el servicio, en el cual una señora nos está comentando cómo le hizo para darse cuenta cuáles son las problemáticas de este lugar. Vamos a estar analizando estas instrucciones, así también como el procedimiento que nosotros utilizamos para llegar a un acuerdo, a la hipótesis y poder encontrar solución al caso. Eh, este caso se conforma para el PIA casos prácticos y estaremos viendo el caso 2, Belgrove Medical Center. Muy bien, aquí tenemos una breve explicación del caso 2, el cual es llamado Belgrove Medical Center. La señora Jim Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencia del Hospital Belgrove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda con prontitud a los pacientes. Entonces se nos está comentando que el rol de esta persona es precisamente monitorear que hayan suficientes enfermeras en el hospital para que se pueda atender de manera correcta. Sin embargo, se nos está comentando que es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aun cuando sus necesidades no las requieran y no sean de vida o muerte. Esto quiere decir que los pacientes no están obteniendo la suficiente atención al cliente que merecen. El hospital no está cumpliendo con los estándares de calidad. Entonces, se nos comenta que la señora Dempsey reunió la información siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas, por lo cual vamos a estar viendo ahorita más a continuación cuál fue la información que reunió esa señora. Y se nos está avisando también que el centro no atiende los fines de semana, entonces es un punto también a tomar en cuenta. Tenemos la pregunta que dice, da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Y se nos comenta, si hay diferencias, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? Y se nos comenta que redactemos un breve reporte de los hallazgos. Entonces, aquí podemos apreciar en esta tablita que la señora tiene un control de registro. Podemos notar que tiene tanto la fecha en la que los pacientes vienen, el día en el que se les atiende y sobre todo el número de pacientes. Entonces se nos comenta que estos son los requisitos que ella está analizando, la información que está analizando para saber qué es en lo que está fallando el hospital. Se nos comenta que se van a llevar a cabo 6 pasos para la prueba de hipótesis, por lo cual vamos a ver ahorita en la siguiente slide. Y aquí en este slide tenemos 3 ejemplos de los pasos que podemos llevar a cabo para poder hacer la hipótesis. Obtenemos en el paso número 1, hablando del planteamiento de hipótesis, hablamos de la hipótesis nula, donde se nos comenta que no existe diferencia en el número de pacientes en el día final de la semana. Al caso contrario, con la hipótesis alternativa, sí existe diferencia en un número de pacientes organizados por día final de la semana. Obtenemos también el paso 2, que es el nivel de significancia, el cual viene siendo 0.05, el cual es el más utilizado constantemente. Y finalmente el paso 3 es el estadístico de prueba, donde obtenemos que la distribución sería F. Aquí también podemos hablar sobre el paso 4, el cual es la regla de decisión. Entonces obtenemos aquí una tablita respecto a los grados de libertad en el denominador. Entonces tenemos que los grados de libertad en el numerador es igual al el número de intervalos menos 1 es igual a 5 menos 1, que da igual a 4. Se da a entender que los grados de libertad en el denominador es igual al número total menos el número de intervalos, que es igual a 20 menos 5, que es igual a 15. Entonces se toma en cuenta que la decisión, el valor crítico es de 3.056 y la regla de decisión es la siguiente. Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico F
es mayor que 3.056. Y aquí en el paso 5 se toma en cuenta la toma de decisión y se calcula la media total. Recordemos que la media es aquel valor numérico que está en medio de un conjunto de números, en este caso como el de la tabla. Entonces se puede apreciar aquí que tenemos los datos de el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces obtenemos que la media es 29.85 y el total es 597. 4.75 en día lunes, martes 10, miércoles 24.75, jueves 53 y por último el día viernes 6.75, dando el resultado que ya se había mencionado de 99.25. Pasamos con hacer la fórmula para terminar por calcular la suma de cuadrados totales y pues es los cuadrados totales menos la suma de error de la suma de cuadrados totales, dándonos un resultado de 411.3. Ya haciendo la sustitución en parte de la fórmula y vamos a realizar la sustitución completa en una tabla. En la siguiente tabla se puede mostrar los tres datos mencionados en las últimas tablas y explicados. El tratamiento de suma de cuadrados de 411.3, el error en la suma de cuadrados de 99.25 y la suma de cuadrados totales que nos da el resultado final total de 510.55. Igual pasamos con el grado de libertad que nos da un tratamiento de grado de libertad de 4 y un error de 15 dando un resultado de 19. Tomamos una frecuencia de 15.54 y pasamos con el último procedimiento que sería la interpretación, entendiendo que el valor de f es 15.54 y este al ser mayor que nuestro valor crítico de 3.056 se da por rechazada la hipótesis nula, por lo que una diferencia en el número de pacientes atendidos durante el día. Interpretándola, damos que se rechaza la hipótesis nula debido a que el resultado que nos arroja por último es mayor al 3.056, dándonos en afirmativo la hipótesis primaria. Para terminar con una conclusión, podemos abordar que el tema principal de este caso es destacable, junto con los demás casos posibles a analizar, sobre el contenido visto y enseñado durante el semestre acerca de la materia de proyección y análisis de mercado, que si bien nos sienta las bases para los siguientes materias y el contenido ideal para entender este tipo de casos como es el de entender cómo analizar las hipótesis acerca de una idea, de una posible solución o descartar una posible solución. Entonces, deja claro cómo realmente podemos empezar a hacer las cosas, cómo tenemos que estar al pendiente de qué estamos haciendo y que proyección análisis de mercado nos está dejando esta enseñanza en este semestre y que sienta unas bases sólidas para el siguiente y todos los semestres posteriores a este. Más que decir, sin embargo, destacable el tema, el caso, los ejemplos. Entonces, analizar todo el tema de lo que es el valor de significancia, el estadístico de prueba, eh, analizar las hipótesis que se puedan tener y cómo ir desglosando todas estas hipótesis, cómo tomar decisiones y cómo interpretarlas son cuestiones que Proyección Análisis de Mercado nos deja claro y expone en este PIA, que se encarga específicamente para esto y con este fin de entender
cómo tomar decisiones coherentes partiendo de temas estadísticos, ya que sin estos temas estadísticos estaríamos hablando de tomar decisiones completamente a ciegas y sin información cuantitativa que podamos medir y que sea determinante al momento de tomar una decisión y y que es importante tener un panorama amplio acerca de qué estamos haciendo. De igual forma, destacar la labor de todos en este producto integrador de aprendizaje y que tanto la resolución del problema como el proceso de tal es destacable, así como la misma presentación y los pasos realizados por los compañeros para el tema de la prueba de la hipótesis, que si bien no son nada sencillos, podemos entender que nos deja una gran enseñanza y rectificar cualquier tipo de error para no cometerlos en este